Bienvenidos otra vez esta es nuestra séptima Academia para Padres. Hoy tenemos una invitada muy especial, Marisabel Pereira, que además de todo su currículum profesional como psicólogo y directora de Autismo en Voz Alta, tiene un valor especial también para nosotros, que es ser mamá del Santiago de León de Caracas. Ya tiene una hija que se graduó hace 2 años, y tiene una que está ahora en 5.º año, que forma parte de esta última promoción. Así que bueno, tenemos de verdad todo un honor para poder contar con Marisabel acá. Ella también forma parte del Consejo Educativo y agradecemos al Consejo Educativo siempre la posibilidad de hacer esta academia, que nos han apoyado desde el día 1 con todo esto, porque todo lo que podamos hacer para los padres suma. Y bueno, los dejo en manos de la experta en el área de neurodiversidad para que aprendamos mucho el día de hoy. Gracias, Marisabel. Muchas gracias, Gaby. Bueno, muy buenos días a todos. Valorando mucho su presencia porque, bueno, amanecimos el día lluviosito y sabemos todos que se nos enreda la jornada, ¿no? Bueno, yo primero que todo, súper honrada y agradecida de que se me permita cerrar lo que es mi ciclo, mi vivencia como mamá santiagueña, viniendo a compartir con ustedes un tema que me apasiona, un tema al que le dedico mi vida y que espero que sea de utilidad para todos. ¿Okay? Vamos a trabajar sobre la neurodiversidad, cómo como padres podemos convivir con la neurodiversidad y herramientas para acompañar a nuestros hijos en este tránsito hacia lo que debe ser una sociedad inclusiva. Vamos a hablar primero de diversidad, ¿ok? ¿Cuál diversidad? Ese término que está tan en boga, que aparece en redes sociales, ¿a qué alude? ¿A qué se refiere? Cuando hablamos de diversidad es la presencia, la coexistencia, la interacción de distintas formas o expresiones de culturas, estilos, maneras, formas, ¿ok? Entonces, diversidades hay muchas. El tema de la diversidad es algo que a nivel de historia nos ha marcado mucho como sociedad, ha traído guerras, ha traído conflictos, ha traído muchas dificultades. Entonces es un tema en el que tenemos realmente que no solo preocuparnos, sino ocuparnos. Vemos, y por sacar algunos ejemplos, la diversidad étnica. Yo soy blanquito, tú eres indiecito, moreno, afrodescendiente, ¿ok? Las diferencias de razas que tantas dificultades han traído. Tenemos la religiosa también. ¿Cuántos conflictos hay por creer en un Dios o en una figura distinta a la que tú crees? La sexual, que hoy en día también está súper salida del closet, por decirlo de alguna manera, que siempre ha estado presente, pero que estas generaciones pues están expresándose aún más toda esa gama o esa diversidad que puede existir, que antes la catalogábamos como masculino, femenino y ya, ¿no? Tenemos también la cultural, ¿ok? Por ejemplo, en países como Venezuela, la cultural es una que interactúa muchísimo porque, bueno, tú eres latino, yo soy europea, o sea, cantidad de combinaciones que tenemos aquí de culturas, ¿no? Y finalmente la funcional, que es de la que quiero hablarles hoy, ¿ok?
cuando hablamos de una diversidad funcional, estamos hablando de neurodiversidad. Este concepto, que también lo van a escuchar ahorita cada vez más frecuente, aparece mucho en TikTok, en redes sociales. De hecho, nuestros hijos son más expertos ya en estos términos que nosotros mismos, y son los que nos explican las diferencias. Pero cuando hablamos de neurodiversidad, hablamos de la diversidad de la mente humana. Y este concepto lo que trae o lo que quiere rescatar es que no existe un patrón o una norma de pensar como se nos inculcó, ¿okay? O como la sociedad trató de llevar, de que existe una forma normal, típica, de expresarse, de pensar, y que lo diferente está mal o es inadecuado. Aquí realmente lo que busca es valorar a que las diferencias en la forma de pensar, de actuar, de sentir, de experimentar el mundo son válidas, y que más bien la diversidad es una riqueza. Así como en un ecosistema, no sé si está por aquí alguna profe de biología que me apoye, pero así como en un sistema natural, en la medida en que hay más variedad de especies, es un sistema mucho más rico y un sistema que va a tener muchas más probabilidades de progresar, pues también la experiencia humana es lo mismo. En la medida que una sociedad es mucho más variada, hay distintos estilos, formas de pensar, de enfrentar un problema, de buscar soluciones, pues obviamente seremos una sociedad que se adapta mejor a las exigencias del tiempo, ¿no? Entonces aquí la invitación es a reconocer y celebrar esas diferencias neurológicas, no viéndolas como algo que requiere tratamiento, como algo que requiere ser mejorado, recuperado o solucionado, sino darle su valor dentro del espacio del contexto. Ok, cuando hablamos de neurodiversidad aparecen como dos grandes categorías a nivel de definición. ¿Ok? Estamos hablando por un lado de los llamados, y entre comillas, neurotípicos, ¿ok? Que según estadísticas estamos hablando del 80%, aproximadamente el 80% de la población general. Los neurotípicos son aquellas personas que piensan, actúan, responden, experimentan el mundo de acuerdo a lo que socialmente es más frecuente en la población. Tenemos un 20%, al menos un 20%, porque estas estadísticas van creciendo con los años, pero hoy en día estamos parados en cifras del 2020 y se habla de que al menos un 20%, en Stanford hablan de 1 cada 7 personas, son lo que llamamos neurodivergentes. ¿Qué es esto neurodivergente? Es personas que por presentar alguna condición, digamos algún diagnóstico, que puede ser innato, puede ser que naciste con ese diagnóstico, puede ser adquirido, ¿okay? O que aparece más tarde en la vida, ¿okay? Hay diagnósticos que aparecen en la adolescencia, que aparecen en la vida adulta, o lo que llamamos neurodivergencias transitorias, una depresión, un evento postraumático, ¿ok? Son, digamos, también neurodivergencias transitorias porque modifican por un tiempo tu forma de pensar, tu forma de reaccionar al mundo, tu forma de actuar y de experimentar. Tenemos entonces que el 20% de la población está dentro de esta categoría neurodivergente. Si vamos a buscar esas condiciones a las que se le asocia esta palabra, este término neurodivergente, encontramos que cuando se utilizó este primer término hace ya casi 40 años, se hablaba era de trastornos del espectro autista. ¿Okay? Fue la primera categoría que entró o que describía la neurodivergencia. Pero conforme han pasado los años, se ha ido extendiendo a cualquier forma de pensar distinta, cualquier condición que te lleve a reaccionar al mundo de manera diferente. Entonces tenemos los trastornos del espectro autista, que es la más común, el déficit de atención con o sin hiperactividad, también súper frecuente, dificultades del aprendizaje, dislexia, discalculia, todas aquellas condiciones que generen algún reto a nivel de lectura, escritura y cálculo, las altas capacidades, lo que antes se llamaba superdotados, sobredotados, o niños genio. Tenemos ya después, que aparecen quizás un poquito después en la vida, estas primeras, por lo general su diagnóstico o su ubicación o su detección es muy temprana. Estas siguientes ya aparecen más hacia la adolescencia o vida adulta. El trastorno bipolar,
¿ok? Que si bien es un trastorno del estado del ánimo, afecta la manera en que percibes el mundo, en que reaccionas al mundo. Tienes el trastorno obsesivo compulsivo, esquizofrenia, depresión, trastornos de ansiedad, entre otros, ¿ok? Entonces fíjense que esta lista lo que recoge es a todas esas personas que presentan algún reto o algún desafío para hacerle frente al mundo. Cuando hablamos de todas estas neurodivergencias, de alguna manera están tocados algunos de estos procesos, en algunos más, en algunos menos, en algunos puntualmente, en una de las áreas, en algunos en una o más áreas, en algunos incluso en todas las áreas. ¿Ok? Hablamos de, primero que todo, el procesamiento de la información. ¿Cómo entiendo lo que se me dice? ¿Cómo aprendo? ¿Ok? ¿Cómo respondo con la información que tengo? La respuesta emocional puede ser excesiva, puede ser aplanada, pero por lo general inapropiada o descontextualizada a lo que estoy viviendo. ¿Okay? El procesamiento sensorial, cómo respondo a mis sentidos, ¿okay? Cómo mis sentidos reaccionan a los estímulos. Podemos tener hipersensibilidad, hiposensibilidad, esto es muy frecuente sobre todo en el espectro del autismo, ¿okay? Que los estímulos que todos experimentamos de alguna manera, ellos los tienen como mal ecualizados, entonces pueden estar exagerados o a veces muy disminuidos, y eso genera unas respuestas que muchas veces no entendemos o no nos explicamos, y no es que es malcriadez, no es que es capricho, es que realmente están experimentando los sentidos distintos, ¿ok? Puede ser que escuchamos pasar un camión, ¿okay? Una moto de alta cilindrada, mucha velocidad, y es un sonido que a cualquiera de nosotros los puede sobresaltar, pero para la persona neurodivergente que es hipersensible a los sonidos, ese sonido puede ser como el que, o la respuesta a ese sonido puede ser como la que nosotros tendríamos si un F-16 rompe la barrera del sonido, o sea, un estremecimiento profundo, incluso hasta una respuesta de dolor, ¿ok? Y obviamente va a haber toda una crisis conductual, toda una alteración que no nos vamos a, no vamos a entender qué es lo que está pasando porque su experiencia fue muy distinta a la nuestra. ¿Ok? Eso entonces en procesamiento sensorial. La conducta obviamente se va a ver afectada. Si tengo dificultades para procesar la información, si tengo problemas para comunicar, para socializar, como los que vienen alrededor, pues también mi conducta quizás no va a ser la típica, ¿no? Entonces, por eso de pronto el niño pequeño que no tiene lenguaje en preescolar, que es hipersensible y que su manera de responder ante el entorno es mordiendo a los compañeritos, ¿ok? O lanzando cosas, o tumbando un mueble, ¿ok? No es una agresividad en sí misma, sino respuesta a una cantidad de frustraciones o de elementos del entorno que no está logrando manejar efectivamente. Entonces, bueno, comunicación, socialización, son, como les digo, áreas distintas en donde las personas con neurodivergencia pueden encontrar retos o desafíos en diversas etapas de su vida. Porque aquí también es bien importante tomar conciencia que estas condiciones acompañan a la persona por su vida, es una condición. ¿Okay? Primero que tenemos que quitarnos es que es una enfermedad, ¿okay? Que es tratada y que debería ser curada, son condiciones que permanecen. Entonces tenemos al niño con autismo, al niño con déficit de atención, pero esos niños crecen y siguen siendo adultos con autismo, con déficit de atención o con cualquiera de estas condiciones. Más allá de la etiqueta, aquí pues un poco lo que quiero resaltar es que si bien estas palabras que acabamos de escuchar, autismo, déficit de atención, dificultades del aprendizaje, lo primero que se nos viene es el listado de, bueno, un niño con autismo tiene problemas para comunicarse, puede tener problemas para socializar, tiene problemas sensoriales, el déficit de atención tiene esto, tiene lo otro, y si bien estas condiciones traen dificultades, también traen consigo fortalezas. Y muchas veces esas fortalezas no las vemos porque están opacadas por esas dificultades o retos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del déficit de atención, por traer dos ejemplos de lo más típico, cuando pensamos en un niño o una persona con déficit de atención, ¿qué es lo primero que se nos viene? Es impaciente, ¿ok? Son dispersos, desordenados, desorganizados y tienden a ser muy impulsivos, atropellados. ¿Es verdad? Son características que definen al déficit de atención. Pero detrás de esas características tenemos también siempre presente personas con altos niveles de energía, súper creativas,
¿ok? Generalmente trabajan multitask muy bien, pueden hacer varias cosas al mismo tiempo y trabajan maravillosamente bajo presión. Es más, si no es bajo presión, no trabajan, ¿ok? Entonces, bueno, son fortalezas que puede tener una persona con déficit de atención, que si nos enfocamos a que esa persona trabaje o se desenvuelva en un entorno donde estas características son importantes, ¿okay? Vamos a tener a alguien que se destaca y va a hacer muy bien su tarea. En el caso del autismo, cuando pensamos en él, hablamos de personas con escasa, pobre interacción social, escasa comunicación, intereses limitados, demasiado enfocados, focalizados en algún tema. Si bien todo esto es cierto, también por detrás el autismo tiene personas altamente persistentes, detallistas, muy organizados, honestos, transparentes, ¿ok? Y muchos de ellos con alguna habilidad especial que puede tomarse en cuenta. Entonces, bueno, la invitación es a ver que las distintas condiciones traen consigo también cosas positivas, ¿no? Aquí, solo por hacer un paseíto, algunas personalidades neurodivergentes famosas, conocidas, algunos de ellos con una condición diagnóstica claramente identificada, publicada, conocida por todos, otros casos en donde por su biografía, por diversos detalles de su biografía, pensamos o podemos decir que podrían haber tenido uno de estos diagnósticos en su vida, pero fíjense que todas personas muy talentosas, todas personas que lograron y en distintas generaciones y momentos superar sus retos y a través de sus fortalezas destacarse y hacer cosas valiosísimas en el arte, en el deporte, en la tecnología, en la ciencia, en el mundo empresarial, ¿ok? Entonces, todos súper, súper valiosos. Algo que me gustaría destacar también es que, bueno, ¿por qué estamos cada vez hablando más de esto? Es que hay un boom. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando como sociedad, como mundo? Que cada vez hay más diagnósticos. ¿Okay? Yo estoy segura que si hacen memoria, oye, es que yo hace 30 años yo no conocía a nadie dentro del espectro o con déficit de atención, ahora porque todo el mundo lo tiene. ¿Okay? No es que antes no había, ¿okay? Antes había también, pero no habían sido detectados o bien diagnosticados. ¿Okay? Algo que estamos experimentando ahora es que a medida que, y con la globalización y toda pues la tecnología, hay mucha más información disponible para el ciudadano común, también los especialistas están mucho mejor formados, preparados, sensibilizados para poder llegar a diagnóstico y hay muchísimas más herramientas diagnósticas, ¿no? Entonces, hoy en día los tenemos mejor identificados. Si nos vamos atrás, y ahorita estaba conversando con alguien, si hacemos memoria, oye, ese muchachito, esa muchachita particular que estaba en mi colegio, que no me acuerdo el nombre, pero que nadie hablaba con ella y ella no hablaba con nadie, esa niñita, ¿será que estaba dentro del espectro? ¿Ok? O este primo mío que es intenso, que no ha parado, que ha cambiado como 8 trabajos, 3 matrimonios, ese muchacho no será que, pero ¿saben? Si empezamos a hacer memoria, empezamos a darnos cuenta que toda la vida hemos convivido con personas particulares y que pues no estaban diagnosticadas. En nuestro centro particular, yo que trabajo específicamente con autismo, pues lo vivimos cada día. De pronto viene un niño a diagnóstico y su papá sale diagnosticado también. O a los meses nos traen al hermano mayor de 20, 22 años para también recibir el diagnóstico. Cuando hace unos años atrás, bueno, hace ya bastantes años atrás, 10, 12 años atrás, cuando salió la novela de Leonardo Padrón, La Mujer Perfecta, no sé si la recuerdan, con la actriz esta que mataron, Mónica Spear, no se imaginan el repunte que tuvimos de diagnósticos adultos gracias a la sensibilidad que generó esa novela. Llamaban a decir, mi hija es igualita a la del personaje de Mónica Spear. Mi sobrina es idéntica, yo me siento igual y vivo y me pregunto las mismas cosas que la actriz. Mucha gente nos llegó a diagnósticos adultos, diagnósticos tardíos, gracias a una novela. ¿Okay? Entonces, cada día los tenemos más presentes, más frecuentes, es mucho más frecuentes
de lo que creemos. En el área del autismo, cuando yo empecé a trabajar, se diagnosticaba un niño con autismo por cada 10.000 niños en el mundo. Hoy en día la estadística más reciente de hace 2 meses es 1 cada 33. Y así lo vemos, así lo vivimos. Cada vez más en nuestras aulas están presentes, hay mucha más identificación y también hay un factor muy positivo, que en la medida que hay más diagnósticos tempranos, más intervención temprana, estas personas cada vez están mejorando su pronóstico y están participando de manera más activa en la vida regular. ¿Okay? Cada vez más los niños llegan a un diagnóstico temprano, entran a su escuela regular y con los ajustes y adecuaciones necesarios pueden seguir adelante. Hace 15 años, hace 20 años, estos niñitos no pasaban de un preescolar si acaso entraban. Los diagnósticos eran a los 7, 8 años cuando ya se había perdido tiempo valioso para la escolarización y por lo general se quedaban fuera del sistema. Hoy en día no, hoy en día los tenemos cada vez más incorporados, afortunadamente. Entonces, bueno, más allá de verlos como algo distinto, algo poco frecuente, algo inusual, algo raro, vamos a respetar y a valorar sobre todo. No el respeto de decir, ay, déjame tener consideración porque pobrecito, sino, wow, qué inspiración esta persona que tiene estos retos, que tiene estos desafíos y aquí está dando la talla, aquí está marcando la diferencia, aquí está haciendo su vida, ¿no? Entonces no los veamos como un trastorno que necesita ayuda, que necesita tratamiento, sino a respetar y valorar lo que en su condición, con sus características, puede aportar, esa diversidad que puede aportar a la sociedad. Entonces, bueno, aquí vale muy bien esta expresión de que el mundo necesita todo tipo de mentes, ¿okay? Si no hubiesen aparecido un Bill Gates por ahí, y personas como ellos, pues qué distinto sería el mundo si esas genialidades no hubiesen aparecido, un Einstein, un Da Vinci, ¿ok? Todos somos valiosos de alguna manera. Ok, hemos estado hablando de los neurodivergentes, ¿saben? De ese 20% que mencioné. Ahora vamos a ponerle un poquito la lupa a ese otro 80%, ¿ok? Los llamados neurotípicos. Y vamos a ver realmente qué tan típicos son esos neurotípicos. Y para eso quisiera que levantaran la mano los que son buenos en matemáticas. Poquitos, unos cuantos, ¿ok? Aquellos que se les da muy bien la lectura, la escritura, redactar. Ajá, okay, aquí estamos como más humanistas hoy. Muy bien. Buenos en deportes, deportistas, chévere. Gente que tiene buen ritmo, buen oído musical, muy bien. Gente talentosa con las manualidades, artísticos, también. ¿Okay? La gente que no sabe hacer nada con las manos, que todo lo rompen, todo lo dañan, todo les queda feísimo. ¿Okay? Gente que no tiene para nada ritmo, o sea, que no le funciona el ritmo. Gente muy sociable, amiguera de todo el mundo, por favor levanta la mano, que se te conoce. ¿Ok? Fíjense que no hay ninguno que haya repetido todo. ¿Ok? Entonces esto es simplemente una muestra que nuestra inteligencia promedio típica, si le metemos la lupa, si la vemos con cuidado, también hay muchísimas formas de expresar la inteligencia. ¿Ok? Tenemos inteligencias más musicales, personas que se expresan más desde lo corporal, lo físico, inteligencia interpersonal, ¿ok? Saben cómo relacionarse muy bien. Hay gente con más talentos verbales, lingüísticos o menos, hay otros más lógicos, matemáticos, naturalista, visual, espacial. Bueno, y estas son simplemente algunas de las categorizaciones en que puede expresarse eso que nos han cultivado tanto tiempo, que es la inteligencia promedio. Realmente no existe una inteligencia promedio, no existe un funcionamiento estándar y quizás lo que deberíamos más bien es cuestionarnos de que este constructo de la normalidad es algo que en vez de ayudarnos o protegernos socialmente o históricamente, más bien nos ha generado muchas dificultades y separaciones. Entonces todos de alguna manera somos diversos, por eso la invitación es a abrazar esa neurodiversidad y sentirse parte de ella. Ok, aquí quiero compartirles cómo se ha tratado en el tiempo este tema de la diversidad. ¿Okay? Como lo hemos visto a nivel de historia.
Partimos de sociedades más antiguas y no tan antiguas, lamentablemente y tristemente todavía hay expresiones de la sociedad que nos hablan de exclusión. Fíjense, en el circulito están ciertas figuritas y fuera de ese círculo personas que son rechazadas, ¿ok? En Roma, los espartanos, distintas civilizaciones antiguas incluso se caracterizaban por sacrificar a las personas que nacían con algo distinto, con algo no reconocible, con algo diferente, o personas que, ancianos que ya no funcionaban igual, los llevaban a un monte y los lanzaban a una acantilado, ¿ok? Eso viene de eso. Ni qué hablar de barbaridades tan horrorosas como el Holocausto, ¿ok? Y todavía vemos diferencias, guerras, donde hay asesinatos porque te veo distinto, eres distinto, piensas distinto o luces distinto que yo, ¿no? Entonces, bueno, se parte de una historia de exclusión de la cual todavía no nos hemos librado. Se pasa después, con un poco de repunte de derechos humanos, a lo que se llama la segregación. Ok, vamos a respetarte la vida, pero tienes que estar aparte, ¿ok? No puedes funcionar con el resto de las personas. Ahí empiezan a aparecer los hospitales psiquiátricos, las casas de reclusión, la educación especial, ¿ok? Una serie de instituciones que lo que buscaba era recoger y apartar a las personas distintas del resto de la sociedad para brindarles ciertos cuidados, cierta atención, pero diferentes. ¿Qué pasa? Esas instituciones han ido evolucionando y si bien muchas de ellas tienen todavía validez y son importantes para atender cierto tipo de casos que de acuerdo a sus necesidades o particularidades están mejor o funcionan mejor en instituciones más protegidas, también la historia empezó a mostrar que muchas de esas personas que estaban recluidas ahí, que estaban segregadas ahí, eran personas que si se le daban una serie de oportunidades podrían funcionar y encajar efectivamente e incluso aportar a la sociedad. Entonces ahí empieza lo que es el movimiento de la integración. Integración, ¿qué es? Y es donde estamos parados, quizás como sociedad, y no Venezuela, estoy hablando del mundo. ¿Cómo estamos parados? Es, bueno, vamos a dar la oportunidad a que las personas entren, a conocerlas, a interactuar, pero vamos a darle dentro de nuestra comunidad un trato distinto. Entonces, bueno, vamos a darles unos ajustes, vamos a hacerles unas adaptaciones, vamos a pedir que tenga un tutor, vamos a darle ciertas ayudas, pero que bueno, que venga al colegio, que venga a integrarse laboralmente con ciertas modificaciones. Ahí estamos en este momento y si bien no está mal, lo que queremos llegar es, y la mirada y el ideal es llegar a una sociedad inclusiva. ¿Qué implica la inclusión? No solo que ven y siéntate y vamos a ver cómo te ayudamos, sino que el entorno esté abierto, esté preparado para atender a cualquier persona independientemente cuál sea su diferencia. Para dar un ejemplo o un caso quizás más evidente. Tenemos una persona con discapacidad motora, usa silla de ruedas, ¿ok? Si lo vamos a integrar, ¿qué hacemos? Preparamos una rampita para que entre a su salón, hacemos algunos ajustecitos, movemos un poco los pupitres para que quepa, para que entre bien, ¿ok? Ese es un ejemplo de cómo lo integramos. ¿Cómo sería una verdadera inclusión? Una verdadera sociedad inclusiva, aquella en donde el hecho de tener una silla de ruedas no te limitara desde que sales a tu casa hasta que llegas a cualquier lugar. Que el espacio, los ambientes, las alturas, los baños, las cajas registradoras, todo esté pensado y diseñado para que lo pueda usar una persona con silla de ruedas o una persona de pie. Que un programa académico esté diseñado de tal manera que la persona que no ve, el que tiene déficit de atención, el que tiene discalculia o el que tiene autismo, pueda realizar esa actividad sin verse perjudicado o estigmatizado porque le falta algo o porque no funciona bien en algo, ¿no? Entonces, bueno, ese es nuestro reto como sociedad. Es complejo, es difícil. Yo siempre pongo el ejemplo cuando hacemos las dinámicas de integración, que cuando hablamos de integración y hacemos el símil de una cena, ¿ok? Es que, bueno, invitamos a un grupo grande a cenar, ese grupo tiene esas personas tienen diferencias a nivel de requerimientos alimenticios. Uno no puede comer gluten, el otro sal, el otro es vegano, el otro, ¿sabe?
¿qué hacemos en una cena de integración? Pues haces un buffet y que cada quien coma lo que pueda, ¿ok? Pero si estamos pensando en una cena inclusiva, tenemos que cranearnos un menú que puedan comer todos y que sea prueba de todos, ¿ok? Esa receta no es tan fácil, pero se puede llegar a hacer. Entonces, lo mismo con las adaptaciones escolares, con la convivencia, con la integración laboral, ¿no? Llegar a esa sociedad inclusiva y que se vaya abriendo ese espacio. Yo aquí siempre que explico esto, se me viene a la memoria mi abuelo y les cuento esta experiencia, muy cercana, muy propia incluso. Yo padezco, entre comillas, de una condición que la presentaba mi abuelo materno también, que en paz descanse, ya falleció. Y somos los únicos dos en una familia, en varias generaciones, que tenemos esa condición. Esa condición no le permitió a mi abuelo, uno de 8 hijos de una familia clase media profesional, con ciertos recursos. Todos sus hermanos pudieron ir a la universidad, se graduaron, excepto a él. Esa condición no le permitió a él pasar de un 6º grado. Se le prohibió seguir adelante por esta condición que él presentaba. Y estamos hablando de hace 100 años, aquí en Latinoamérica, en Colombia, en Medellín. Y esa misma condición la presento yo, crecí con ella, aquí estoy con mis 54 años con ella, y para mí nunca generó una barrera. Esa condición, ¿saben cuál es? Ser zurdo, ¿ok? Fíjense lo que es el... ¿Aló? Ok. Fíjense lo que es el temor y el rechazo a lo distinto, a lo desconocido, que hace 100 años el usar la mano izquierda en ciertas sociedades era considerado una cosa mala, muy mala, a ser corregida. Mi abuelo nunca pudo, pasó su primaria tratando de escribir con la mano derecha, nunca lo logró y eso le prohibió a él estudiar una carrera. Sin embargo, fue un hombre exitoso de negocios, tuvo una familia con 14 hijos, una de las mayores mi mamá, y hizo su vida, pero no tuvo la oportunidad de escolarizarse, ¿ok? Hace 100 años atrás. Fíjense cómo tenemos que cambiar como cultura, ver que estas cosas que estamos viendo, raras, extrañas, oye, esta persona es como particular, mira, es una particularidad que puede ser algo, simplemente una expresión natural, ¿ok? A mí hoy en día, ¿cuántos hay zurdos por aquí? No hay nadie zurdo. Por allá atrás hay una zurda, ¿ok? No has tenido ninguna limitación de vida, ¿ok? Somos poco frecuentes, tenemos nuestras particularidades, pero no es algo que te marque. A mí, de hecho, lo único que me hace recordar que soy zurda es cuando estoy en las clases de yoga, que vivo haciendo todo al revés, ¿ok? Voy para el lado que no es. Pero de resto, no tiene ninguna otra limitación. Y soy socialmente aceptada, más bien la gente, ay, eres zurda, debes escribir bonito, cosa que conmigo no pasó. Pero nada más que un comentario ligero o superficial, ¿ok? Inteligente sí. Ok, entonces bueno, en esta búsqueda de ir hacia una sociedad inclusiva, es entender que esa inclusión enriquece y mejora la calidad de vida, no solo de esa persona neurodivergente, sino de la de todos. De verdad que estudios demuestran que la convivencia con personas distintas genera una cantidad de fortalezas importantísimas para el ser humano y que abrazar, buscar esta neurodiversidad también es una manera de ir construyendo un mundo más consciente, más compasivo, quitar y sacar de lado un poco ese individualismo que lamentablemente está muy presente todavía en todos nosotros como sociedad. ¿Qué es lo que aprendemos al convivir con neurodiversidad? Y esto es casi que una manera de venderles lo valioso que es que tengamos a una persona neurodiversa a nuestro alrededor. Estudios han demostrado que quien convive y sobre todo quien se cría con, ¿ok? Nuestros niños, si crecen conviviendo con personas con neurodiversidad, desarrollan muchísimo más empatía, la capacidad de ponerse en el zapato del otro y entender perspectivas distintas a las de uno, eliminar ese individualismo. Aprenden de paciencia, ¿ok? Aprenden a ser mucho más flexibles en la toma de decisiones, en mirar la dinámica alrededor, aprenden de resiliencia,
aprenden a superar desafíos, ven a otros superando retos y desafíos y les hace valorar lo que tienen, porque dice, cónchale, si a él que no puede caminar o que le falta esto, que tiene esta dificultad, puede hacerlo, porque yo no, ¿ok? Y muchísimas habilidades comunicativas, buscar otras maneras de hacerse entender, ser mucho más empático, más receptivo. Entonces, todo esto son valores que tienen nuestros hijos por poder convivir con otros hijos. De hecho, hay estudios, ya es en el área de hermanos, ¿ok? Se han hecho estudios longitudinales de niños que crecieron con sus hermanos, con un hermano o con síndrome de Down o con autismo o con déficit cognitivos, con problemas serios del desarrollo. Se hicieron estos estudios longitudinales y se volvieron a medir y a observar el desempeño y el desarrollo de estos hermanos ya adultos, ¿ok? ¿Y qué es lo que se ha encontrado? Que estos adultos, hermanos, a diferencia de la media, son personas mucho más sensibles, por lo general desarrollan vocaciones de ayuda social, de servicio social, médicos, abogados, docentes, psicólogos con muchísima frecuencia. Son personas que tienen muy bajos niveles de divorcio, ¿ok? Porque desde pequeños empezaron su vida compartiendo con conflictos en la familia, con situaciones difíciles, con situaciones retadoras, y eso les genera una coraza para enfrentar los retos que la interacción humana y los problemas de pareja puedan generar. Bajos niveles de deserción escolar y laboral, generalmente empleos muy estables, porque bueno, aprenden a ver la vida distinto, aprenden a no dejarse vencer por obstáculos, sino salir adelante. Entonces, fíjense cómo esa convivencia, lejos de marcar, de estigmatizar o dañar, más bien fortalece. ¿Okay? Vamos a ver este pequeño videíto, espero que suene bien el audio, para poder ver cómo influimos los adultos, ¿no? Les pido presten atención, es un video, un experimento social que se hizo en el 2020, dura 3 minuticos nada más. Ay. ¿Cómo lo activo? ¿Será que con el control no responde? Ahí, eso, gracias.
¿Ven? Este video es un ejemplo clarísimo de que los niños están claros, ¿ok? Los que tenemos que hacer la tarea somos los adultos, ¿ok? En la medida que fíjense que el niño va creciendo y va impactándose con lo que la sociedad les trae, es que empiezan a modificarse, a separarse y distanciarse, ¿ok? Es un miedo a lo desconocido. Ese miedo a lo desconocido, históricamente, lo que nos ha traído es un rechazo. Y muchas veces un rechazo irracional, porque si nos ponemos a ver objetivamente, bueno, ¿por qué un niño achinadito, gordito y sonriente me puede producir rechazo? Porque no lo conozco simplemente. ¿Okay? Y la verdad que la experiencia nos dice que en la medida que nos acercamos a todas estas diversidades, a todas estas distintas expresiones, y suena para neurodivergencias, para culturas, para religiones, para todo. En la medida que nos acercamos y conocemos, entendemos, valoramos, respetamos y asimilamos, normalizamos, naturalizamos. ¿Ok? Entonces es importantísimo que la tarea aquí la tenemos nosotros, la tenemos los adultos. En la medida que hacemos un modelaje adecuado, un trato adecuado, nuestros niños aprenden o desaprenden, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que como padres, 9 tips, qué es lo que como padres podemos hacer para influir positivamente en nuestros hijos y ayudarlos a entre todos construir una sociedad respetuosa, una sociedad inclusiva? ¿Ok? Esto digo yo, son tareas para los padres, pero son tareas en donde el padre tiene que implicarse activamente, porque realmente es una tarea para nosotros estar siempre conscientes de, ya va, déjame rebobinar, déjame hacer la cosa como no naturalmente la haría, porque venimos de ese aprendizaje, ¿no? Entonces, primero, modelar la empatía con el ejemplo. Definitivamente nuestros hijos aprenden de lo que hacen los adultos, lo vimos en el video. Si nosotros nos referimos a las personas con alguna condición de manera cuidadosa, respetuosa, sin chistes, sin usarlo como calificativos, vamos a modelar en nuestros hijos esos valores adecuados, ¿ok? E incluso corregirlos delante de ellos. Ay, concha, la verdad me expresé así a esta persona, pero no debía hacerlo, ¿ok? Esto fue una falta de respeto, o sea, que nuestros hijos nos vean corrigiendo incluso a veces expresiones espontáneas que tenemos, es de gran valor para ellos. Educarnos sobre diversidad, y por eso les agradezco que estén en una actividad como esta. Ver en redes sociales, hay ahorita cantidad de fuentes de información, películas, series, cuentos, o sea, todas esas son oportunidades para aprender sobre la diversidad, para traer el tema de diversidad a la casa, conversarlo, y acercarlo, naturalizarlo, ¿ok? Fomentar el contacto con personas diversas. Definitivamente nada genera más empatía que el persona a persona, el tú a tú, ¿ok? Tener la oportunidad de compartir, de contactar ese vecino en el edificio, que me lo encuentro en el ascensor, sacarle el saludo, conversar, hablar de que tu hijo te vea interactuando con esa persona distinta, diferente, y que lo vea como natural, es un vecino más, ¿ok? No porque como tiene una condición o no sé lo que tiene o ese señor tiene un toque técnico, mejor ni le saludo, vamos a evitarlo, sino más bien vamos a acercarnos, vamos a hablar, vamos a ver esas peculiaridades y a interactuar con ellas, ¿no? También fomentar espacios, y aquí también el colegio pues tiene un gran valor, espacios de voluntariado, de labor social, donde efectivamente podamos contactar y tener vinculación con personas en situaciones distintas a las nuestras, ¿ok? Para ampliar esa experiencia humana de que no somos solo niños como nosotros que van a Santiago de León y que los fines de semana estamos en tal club o tenemos esta vida. Hay un mundo de diversidad afuera y que es necesario conocer y contactarla también desde muy temprano. Evitar las etiquetas y lenguaje negativo. No enseñar a que se es menos capaz porque tiene algo o le pasa algo. O mira, es que este niñito tiene como algo tiene, mejor no hagas trabajo en equipo con él, o no te juntes con él porque te puedes meter en problemas. Fíjate que se porta mal, mejor evítalo, ¿ok? Ese tipo de consideraciones alejan, discriminan, ¿ok? Y también tener mucho cuidado en esa terminología, en cómo los valoramos y en las etiquetas. Hay un movimiento importantísimo de modelo social que busca pues cuidar cómo nos referimos a las personas, porque lastimosamente estas etiquetas se han usado como calificativos negativos. Ay, es que es autista, ¿ok? Es un retardado,
es un mongólico, ¿ok? Se han utilizado históricamente incluso como insultos. Entonces, por eso, desde la sociedad civil hay un llamado importante a tener cuidado en cómo utilizamos las etiquetas. Las etiquetas están, o sea, una persona no es autista ni es menos autista por decirle autista, pero no es el qué le digo, sino cómo se lo digo y cómo utilizo la etiqueta. Y siempre hacerlo de una manera respetuosa, haciendo deferencia a lo que es y siempre entendiendo que efectivamente es autista, pero es una persona, primero que todo es una persona, y es una persona que cursa la condición de autismo, ¿okay? Que la condición no refleja su existencia completa, ¿okay? Aquí se me fue una palabra, propiciar la escucha activa, enseñar a sus hijos a prestar atención, a escuchar sin juzgar, ¿ok? Presten mucha atención a lo que cuentan, a lo que dicen y a lo que llegan contando en la casa. Bueno, pero es que fulanito me dio una patada, pero ¿qué pasó? Cuenta la historia, ¿qué estaba pasando ahí? ¿Por qué crees tú que reacciona? No, porque me tiene rabia, pero pudo haber pasado algo más, ¿tú qué le hiciste? Él estaba molesto, tratar de indagar, ¿ok? Y buscar siempre llegar a la causa de la situación y entender que la gran mayoría de las veces no es un tema personal, es simplemente ese niño estaba pasando por una mala circunstancia, tuvo una mala reacción a una situación ambiental y bueno, le tocó a este niñito en este momento pues recibir la respuesta, pero no es un ensañamiento personal, sino fue un mal momento, ¿no? Ayudarlo a promover la inclusión en actividades, asegurarse de que sus hijos interactúen en ambientes sanos, en ambientes no competitivos, sino cooperativos, donde no se excluya. O sea, siempre está, mire, ¿quiénes estaban jugando hoy en el recreo? ¿Y a quién invitaron? ¿Y por qué tú nunca juegas con fulanito? ¿Y dónde está fulanito? ¿Sabes? Hacer esas preguntas para propiciar de alguna manera, oye, pero inviten a fulanito también, que él es chévere, acuérdate que lo tuviste aquí en la casa, vamos a traerlo a la fiesta, vamos a invitarlo al cumpleaños, vamos a invitarlo al club, ¿ok? Propiciar esas actividades. Ayudarlos a responder ante situaciones desafiantes. Definitivamente la interacción con y sin discapacidad pues genera retos en todo momento. Entonces, por el hecho de tener respeto, consideración a un niño que tenga alguna condición, no significa, ay, bueno, mira, sí, déjate pegar por él porque, bueno, él no sabe lo que hace. No, tampoco tenemos que llegar a ese extremo. Tenemos es que enseñarle y modelarle, mira, entiende por qué él está haciendo esto. De pronto este niño te pega porque él no sabe cómo resolver su problema, o porque es muy irritable, o porque tiene alguna dificultad, y tú tienes que responder de manera muy clara, muy evidente, bájale las manos, dile no me pegues, busca ayuda de la maestra, búsquenle, ayúdenle a buscar soluciones para poder hacerle frente a la situación, ¿no? Modelar el interés por eliminar las barreras, tener esa, me salté la octava, enseñar cómo ofrecer ayuda respetuosamente. A veces caemos en el extremo de pobrecitear, le digo yo, a la persona y generamos una cantidad de exceso de ayudas y cuidados que tampoco son sanos, ¿no? Yo siempre digo, siempre en los salones hay una Susanita de Mafalda que sobrecoge a ese niño y lo protege más que la mamá en el colegio, ¿no? Entonces, bueno, si esos son gestos muy nobles, muy bonitos de apoyo, de ayuda, pues también hay que buscar el equilibrio, porque son compañeritos, son amigos, no son una relación mamá-niño, ¿ok? No hay que cuidar y protegerlos tanto tampoco. Y modelar el interés por eliminar las barreras. En la medida que estamos más informados, vamos a estar más conscientes de cuáles son las necesidades de ese niño, cuáles son los retos que enfrentan y por lo tanto generar espacios que sean más amigables. Por ejemplo, si voy a tener una fiesta, una piñata y estoy invitando a un niño dentro de la condición, si yo soy consciente de esa condición, oye, no voy a poner la música a todo volumen, ¿ok? Bajarle 2 o 3 a la música no deja de hacer disfrutar la música para todos los invitados y no atormento a este niño, ¿ok? Tener pequeñas ser gentil, pequeñas cordialidades que no modifican la experiencia y que ayudan muchísimo a un niño y a sus padres, a su familia, en ciertas circunstancias. Para finalizar, ya estoy viendo la hora. Sí, para finalizar, entender que la neurodiversidad no es un obstáculo, es importante que nos quede que es simplemente una expresión natural, una característica natural y hasta positiva de la humanidad, de variación, de variedad,
aceptarla no es un acto de caridad, es de justicia, es de respeto, es de valoración, ¿ok? Bien importante. Y bueno, respetar que cada cerebro funciona de manera diferente y esa diversidad es lo que nos da riqueza como seres humanos. La inclusión comienza con la comprensión y el respeto a la diversidad. Otra cosa muy valiosa es que no es la persona neurodivergente la que se tiene que adaptar al mundo, es el mundo el que tiene que generar arreglos para que todos seamos aceptados y podamos funcionar por igual. ¿Okay? Fíjense que el mundo no era, para los arquitectos, el mundo no era, las ciudades no eran accesibles o difíciles para manejar para una persona con silla de ruedas hasta que se empezaron a inventar los escalones, ¿ok? Y los distintos niveles. Si el mundo fuese plano, la gente con silla de ruedas ni notaríamos su diferencia. Es cuando desde afuera empezamos a poner barreras, es que generamos dificultades para aquellos que no caminan, ¿ok? Igualmente, para una persona invidente, baja visión o ciega, la educación no era inaccesible hasta que alguien inventó que todos los contenidos entran es por la vista, con la lectura. ¿Ok? Entonces fíjense cómo lo que hemos hecho como sociedad para avanzar, bueno, fue necesario en su momento, pero también hay algún momento en que tenemos que recapacitar y decir, bueno, pero es que esta no puede ser la única manera porque estamos dejando a gente por fuera. ¿Ok? Este es un pequeño videito que da chance de mostrarlo, también son 2 minutos. Hay que darle, gracias, Carola. Darle play por allá. Está narrado para personas de baja visión.
fíjense con este video la reacción o cómo se sintió por espacio de tiempo esta persona neurotípica entrando a un espacio que estaba donde él era la minoría, ¿okay? Donde él era el distinto, el diferente y no tenía las herramientas para lidiar con las otras circunstancias, ¿no? Entonces es simplemente una invitación a ponernos en los zapatos del otro. ¿Cuántas veces, si no el día a día de una persona con algún reto, con alguna diversidad, no es lidiar con un mundo difícil, con un mundo a veces antipático, agresivo, distante? ¿Okay? Entonces, bueno, la invitación aquí, y ya para cerrar, es a trabajar por la principal barrera que presentan estas personas, que cada vez las tenemos más cerca, que pueden estar presentes en algún momento en nuestras familias y que es importante ayudar y preparar a nuestros hijos para convivir con ellas. No sabemos si los futuros esposos de nuestros hijos, si sus compañeros de trabajo van a presentar algún tipo de condición, y no verlo como una amenaza, sino verlo como una naturalidad, algo natural, algo real que puede ocurrir y que, bueno, y que tenemos que ayudar y trabajar activamente desde ahora para que esa convivencia futura sea algo que, lejos de ser difícil, complicado, sea algo sumamente enriquecedor, ¿no? Entonces, bueno, al final, invitarlos a que sean ustedes la pieza que falta a través de conocer, acercarse, aprender, valorar, respetar y colaborar. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario, alguien que quiera compartir algo? No, ajá, por acá. Joya, te doy el micrófono. Cuando empezó la exposición decía que los neurotípicos, o sea, que todas, es decir, la dislexia, creo que estas condiciones las tenemos todos, ¿no? O sea, en menor o mayor grado. Entonces, la pregunta es, o sea, todos en la sociedad, no hay eso de neurotípicos, porque todos tenemos algo, una condición. O sea, zurdo, por ejemplo, lo que tú decías. Ser zurdo no es algo que está afianzado a una condición. Y sin embargo, bueno, años atrás, como comentaste, era algo de exclusión absoluta, no podías ni estudiar, no podías tener acceso a la educación. Entonces, uno, eso, que cómo se plantea el tema de que somos neurotípicos o neurodivergentes si realmente todos tenemos condiciones. Eso uno, ¿no? Y lo otro, cómo realmente a nivel educativo, por ejemplo, aquí en el colegio, hay ese apoyo real a los niños que tienen una condición. Es decir, el programa de estudio se les pone a ellos distinto para que ellos puedan estudiar al ritmo de los otros niños, o de qué manera hay ese apoyo a nivel, porque siento que la estructura en general, bueno, en nuestro país, tal vez he visto que en Europa hay un poco más de flexibilidad ante los escenarios, como dices tú, por ejemplo, hay escaleras mecánicas o hay rampas, los sitios están más adecuados a las discapacidades. Pero nosotros acá de verdad tenemos un déficit muy grande, ¿no? O sea, como sociedad, ¿cómo podemos acoplarnos cuando no hay los espacios para acoplarnos? ¿No? Porque uno desde la intimidad de la casa o del hogar, uno puede hablar de respeto, puede educar, puede ser empático, puede todos esos valores reforzarlos en los niños. Pero la misma sociedad nos cerca, no tenemos esos espacios para integrar, para incluir. Incluso cuando tienes los espacios para hacerlo, desde lugares como la docencia o como la psicología, nos enfrentamos a unas paredes, estamos como en una cerca, como encerrados en una jaula, donde nosotros podemos enseñar algo o tenemos esa emoción de tratar de ayudar, de apoyar, de incluir, pero el resto no nos acompaña. O sea, ¿cómo hacemos? Gracias, Joya. Mira, respondiendo a lo primero, qué maravilloso que te hayas ido como con esa incógnita. Bueno, pero entonces, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos parados? Es que estamos en una transición, estamos en un cambio de paradigma. ¿Ok? Definitivamente no debería en algún momento existir el neurotípico. O sea, eso es una etiqueta de la cual también tenemos que irnos
deslastrando como sociedad, pero todavía está. Y todavía marca que es el 80% de la población. ¿Ok? Pero sí, la invitación es a no hablar de neurodivergencia ni de neurotipicidad, sino de neurodiversidad, en donde ahí estamos todos. ¿Ok? Cuando hablamos de neurodiverso, estamos hablando del más típico, el menos típico, el divergente, el que tiene una condición, el que no la tiene. ¿Ok? Porque quizás estamos enfocando mucho todavía hoy en día la neurodivergencia a condiciones diagnósticas claras, definidas, porque son quizás las más evidentes, las más contundentes. Pero si nos ponemos lupa, todos tenemos salpicadito de algo. Y no es que vamos a hacer aquí un diagnóstico masivo, ¿ok? De que todos tenemos alguna condición, sino que lo normal, lo natural es que todos tengamos algún salpicadito, alguna particularidad. Algunos somos más ansiosos, otros más depresivos, otros más obsesivos. Oye, yo tengo 32 años fluyendo y viviendo en el autismo. Mi salpicado tengo que tener, pero bastante, ¿ok? Pues si no, no me sentiría tan cómoda, ¿ok? Todos tenemos algo y está bien, ¿ok? Lo que hay es eso, naturalizar, normalizar, que cada vez del decir, ay, mira, este niñito es Asperger, y que en algún momento podamos decir, este niñito es Asperger, como, ay, mira, este niño es zurdo, o este niño tiene ojos verdes, o este niño es rulo, ¿ok? Simplemente caracterizaciones, particularidades del ser humano, ¿ok? Ahora lo que dice sobre cómo el colegio, y particularmente el Santiago, y aquí pues lo puedo decir yo de cerca, aunque no soy la autoridad más apropiada, pero sí lo puedo decir desde de cerca, y en mi papel como directora de la especialización de autismo de la Universidad Monte Ávila, la verdad que es la primera vez que tenemos una experiencia educativa como esta con el Colegio Santiago de León de Caracas, de un compromiso y un interés y una responsabilidad por aprender, por formarse. Ya tenemos 12, son 12 las egresadas que vamos a tener, 12 egresadas de la especialización, que el acto es ahorita a fin de año, personal de preescolar, primaria y bachillerato, y así como hay egresadas de una especialización para atender precisamente la diversidad, también tenemos otro grupo importante de resto de profesores, de 30 y pico de profesores que se formaron en un diplomado de atención a la neurodiversidad. Entonces el colegio de verdad que está invirtiendo, el personal está invirtiendo su tiempo, su esfuerzo para aprender a atender adecuadamente a la población estudiantil, que cada día es más variada, más diversa, entender que en un salón podemos tener un diagnóstico de autismo, un déficit de atención, una dificultad de aprendizaje, pero podemos tener también un niño irritable, un niño hipersensible, a un niño que está pasando por la separación de sus padres o por un duelo, y todas esas particularidades generan retos educativos para ese niño y le generan el reto al docente, el desafío de generar ajustes, generar arreglos, ¿ok? Entonces, bueno, yo siento que a nivel de eso el colegio de verdad que estamos privilegiados con esa mística y atención educativa. ¿Con qué es lo que tenemos que trabajar? Con el tema social, ¿ok? Y ahí es la tarea importante de nosotros como padres de mandar ese mensaje, porque la principal barrera de nuestros niños no es la académica, no es la escolar, eso lo terminan sacando adelante. Es el compañerito que lo rechaza, es el papá que no deja que vaya para las fiestas. Ahí es donde nosotros tenemos que tener una participación bien activa, ¿ok? Que esa barrera, que es la social, ayudemos a eliminarla. Y así como lo hacemos en entornos como el colegio, lo hacemos también a nivel social. Efectivamente, ese hijo tuyo, tu hija va a salir y decir, oye, pero nosotros hacemos esto por nuestro compañerito, pero mira, en este lugar no. Entonces, mira, toma conciencia de eso, porque cuando seas grande, es importante que desde el puesto que estés, en lo que vayas a hacer, también seas consciente de que en tu lugar de trabajo, en tu comunidad, en tu condominio, se respeten esas cosas, porque hay mucho trabajo por hacer. ¿Ok? No está mal enseñarles las barreras que hay, la diferencia que hay todavía, y generar esa responsabilidad como generación futura de contribuir hacia eso que hay que mejorar. ¿Ok? ¿Por allá? Hola, buenos días a todos. Mi hijo se graduó el año pasado aquí en el colegio, pasó toda su vida aquí, y mi hijo es neurodivergente porque tiene altas capacidades. Tener altas capacidades para la sociedad a veces parece una maravilla en el sentido que te dicen tu hijo es brillante, es un genio, y realmente significa un reto importante porque hay otras áreas en las que nos toca lidiar con otras realidades distintas, como es la sociabilidad o como es el tema de comunicarse
o el tema de que aun cuando es muy inteligente no necesariamente saca 20 en todas las materias, porque puede ser que maneje muy bien las matemáticas, pero el tema de la literatura le cueste mucho y entonces te dicen cómo es que tu hijo es tan inteligente y no logra superar esta materia. Entonces, por supuesto que hay un proceso de adaptarse como familia, adaptarse como sociedad y a esa realidad cuando la enfrentas. Al principio, pues no sabes que tienes un niño neurodivergente por el motivo que sea, y empiezas con, hay algo aquí que no está encajando. Tal cual como dices, vamos a encajar todos. Yo siento que el colegio, pues, últimamente ha hecho cambios importantes, sobre todo para que tengamos información todo, y muy especialmente para que lo tengan las maestras. Y lo cual le agradezco mucho a la directora y a todos los maestros y profesores que se están involucrando, porque yo particularmente tuve que traer la información de mi hijo y pedir que vieran el informe, que valoraran ese aspecto y que entendieran ciertas cosas y por supuesto apoyarlo a él, porque es bien cierto que la sociedad tiene que cambiar, pero nosotros tenemos que darle también la herramienta a nuestros hijos para que ellos puedan adaptarse a una realidad que es así. Aunque a veces nos guste que sea distinta, es la realidad. Y, por ejemplo, mi hijo interrumpía porque terminaba un ejercicio de matemáticas rápido y hacía ruido con el lapicito y tal, y molestaba. Entonces, quizás darle una pelotica que no hace ruido, pero que le permite manejar ese nivel de ansiedad porque él ya terminó y no haya que hacer con su vida en ese momentico, en ese pupitre. Entonces, también darle esas herramientas. Y yo siento que, aparte de eso, entender que no todos somos buenos para todos. De repente hay que hacer un trabajo y pues a veces queremos que los niños sean excelentes y que lleven el mismo ritmo lineal. Entonces de repente tienen que hacer un trabajo y habrá el niño que dibuja muy bien, pues vamos a poner a ese niño a que haga la lámina. Y habrá el niño que de repente es muy bueno redactando, pues que el niño haga la parte de redactar. Y el que es muy bueno dirigiendo, pues que organice las tareas de cada quien. Eso no hace que el niño no haya trabajado en el proyecto, trabajó desde sus herramientas, trabajó desde lo que a él lo empodera, no desde lo que a él lo hace sentir menos o discapacitado o incómodo. Entonces yo pienso que esa parte quizás sería buena que no solo a nuestros niños se lo hiciéramos notar, sino también a nuestros docentes, que un niño no es menos inteligente ni tiene menos interés por una materia porque a él no se le haga fácil esa materia. A veces mis hijos se reúnen a hacer trabajo y yo mismo los impulso y le digo, ¿por qué no le dices a fulanita que es tan buena dibujando que haga la parte de las láminas y fulanito que tú sabes que es brillante con las matemáticas que haga los cálculos de cómo van a poner las cosas? Porque eso hace que todos se involucren y ninguno sienta que el otro no está trabajando, porque eso también pasa. Es que fulanito no colaboró, pero es que no colaboró no porque no quiere, sino que eso le cuesta muchísimo colaborar. Finalmente quiero dejarle la anécdota de mi hijo entró en la Universidad Metropolitana y en su primera materia le tocó compartir con un niño con un nivel de autismo un poquito importante, porque hay otros que lo tienen, pero no es tan significativo. Y el niño empezó a compartir con ellos y tal, hasta que llegaron a una parte que había que hacer un video frente a todos los niños y todos participar, porque era una clase que se llama emprendimiento. Y él mismo decidió y le dijo al profesor, ¿será que yo puedo hacer el video? Porque él ya entendía que para él era incómodo eso. Y luego cuando puso por el grupo, no se los había dicho porque no me sentía preparado, pero yo tengo tal nivel de autismo y quiero que por favor me tengan un poco de paciencia cuando a veces vuelvo a preguntar las cosas que hayan dicho por el grupo. Y fue tan bella la respuesta que dieron los 10 chicos que estaban en el grupo que todos le dijeron, no te preocupes, tranquilo.